Somos Cannabis Vida Perú Podcast, un espacio para compartir los beneficios que aporta a la salud la planta Cannabis sativa. Escuche los mejores testimonios, consejos y recomendaciones de la mano de los expertos. Nos encontramos ya en otro capítulo de Cannabis Vida Podcast. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Juan Fernando Contreras Rodríguez desde México. Él nos va a explicar un poco más cómo emplear el cannabis en nuestras mascotas. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto estar aquí en este pequeño podcast. Un saludo a todos los que nos escuchan. Espero que también te encuentres muy bien. Yo aquí estoy muy bien saliendo de trabajar, aquí listo para recibir las preguntas que tú y el público requieren. Claro que sí, el mundo podcast se ha robado la atención de las personas, por decirlo así, porque te permite estar en tu vehículo, estar en tu trabajo, estar en la cocina y disfrutar de estos espacios. El podcast se ha convertido también como en una parte vital. Si antes lo era la FM o las emisoras AM, ahora los podcasts acompañan mucho a las personas que desean aprender, que desean conocer un poco más sobre un tema en específico. Y en esta oportunidad, pues obviamente vamos a hablar del cannabis medicinal y nos vamos a centrar específicamente con el doctor para charlar un poco más sobre las mascotas, sobre las propiedades que puede tener esta planta en estos animales. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿cómo llega usted al mundo de la medicina veterinaria? Esa pregunta me ha alegrado demasiado la noche. En realidad te podría decir que yo nací médico veterinario. Eso ya estaba, yo creo que desde que mis padres me concibieron. Sin embargo, pues todo comienza un día 6 de enero, un día de Reyes aquí en México. Pues mi madre me obsequia cuando tenía 5 años, me obsequia una granja, pues incluía animalitos que hacían ruidos semejantes al animal verdadero. Venía una vaquita, un cerdo, un caballo, un perro, incluso un gato. Y pues te lo juro que yo pasaba horas jugando con esa granjita. Incluía un granjero y casualmente venía un individuo que presentaba un objeto que colgaba del cuello, lo cual yo lo asociaba con mi doctor, ¿no? Mi pediatra. Yo sabía que era, pero entonces suponía que era un doctor de animales. Con el tiempo, pues descubro que este doctor de animales lleva por nombre profesional médico veterinario y surge esa pasión, surge ese gusto por los animales. De hecho, en casa de mis padres, o en mi caso, siempre hubo perritos y gatitos, pececitos alguna vez un conejo. Entonces siempre se nos inculcó el respeto y el valor hacia estos individuos que no pueden expresarse. Con el tiempo, pues como te comento, esta pasión o este gusto fue siendo más evidente. Tuve el gusto de trabajar en un criadero de perros, donde pues aprendí a entender o a tratar de entender, a comprender el lenguaje de los animales, en este caso de los perros. Pues ingreso al bachillerato y mis ideas de ser médico veterinario cada vez eran más firmes. Entonces ingresé a un bachillerato que pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad a la cual pertenezco ahorita. Soy pasante en licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en campus Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Yo casualmente vivía cerca de ese campus y siempre que pasaba por ahí, pues ahí tenían animales de correr, vacas, borregos, y siempre pues me llamaba la atención. Tenía esa ansiedad por entrar a la facultad. Excelente, siempre has tenido esa afinidad entonces con los animales o con las mascotas. Claro, siempre, bueno, desde pequeño igual era de que encontraba un animalito en la calle y lo llevaba a casa y mamá, por favor, vamos a tenerlo, vamos a cuidarlo. Te lo juro, en verdad, que en casa de mi madre llegaron a ver como 25 perros. Y pues mi mamá, por no decirme que no, porque por mi madre, gracias a mi madre soy lo que soy el día de hoy. Quiero agradecerle a mi madre principalmente por todo lo que hemos logrado el día de hoy. Ella me permitía o solapaba este tipo de acciones, las cuales pues me iban acercando más a esta preciosa profesión. Ya cuando en este bachillerato pues nos daban la oportunidad de tener un pase directo. Si concluías el bachillerato en tiempo y forma y con promedio aprobatorio, un promedio aceptable, pues pedí mi pase a la universidad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. De ahí empecé a desarrollar un poco de habilidades. Lógicamente yo ya estaba envuelto en el mundo de la medicina veterinaria, trabajaba en un criadero y después el médico veterinario que estaba a cargo de ese criadero
me invitó a trabajar con él. Una de las mejores decisiones de toda mi vida, se los puedo asegurar. Pues me ofrece un sueldo a cambio de enseñarme, no, es decir, vas a cobrar y vas a aprender. Y pues yo empecé ahí siendo el personal de limpieza, empecé a aprender, a tener habilidades prácticas. Tuvo mucha paciencia el doctor Eric Sandoval. Muchas gracias, doctor, por la paciencia y el tiempo invertido en mí. Y pues empecé a adquirir muchas habilidades y destrezas que yo no sabía, yo nunca las había conocido, no pasaba de tratar con perritos. Aquí empecé a ejercer la medicina como un asistente médico primero. Y pues lógicamente en conjunto con la escuela empecé a adquirir otras habilidades, tanto prácticas en la universidad como prácticas en el trabajo y pues mi formación teórica. Y pues hasta el día de hoy llevo ejerciendo, no ejerciendo la medicina, llevo 4 años ejerciendo la medicina veterinaria, adquiriendo habilidades. En trabajar en el ámbito con animales llevo ya 12 años de estar en contacto con animales y pues espero que esto sea hasta que tenga, no sé, todas las fuerzas necesarias para seguir trabajando. Excelente historia, de verdad es algo que llevas prácticamente en tu sangre y esa pasión pues obviamente se debe notar en lo que realizas, en tu trabajo diario. Me imagino que te entregas a tiempo completo al tema de la medicina veterinaria. Partiendo desde este punto, ¿cómo conoces tú la medicina canábica y por qué decides también implementarla en tus pacientes? Te voy a ser bien honesto, el entrar al mundo del cannabis medicinal fue un momento de desesperación, ¿sabes? Llegó conmigo un paciente, era de las primeras veces que yo empezaba a hacer mis pininos, les llamamos aquí hacer mis pininos en la medicina veterinaria, hacer mis pininos en la oncología. Y era un paciente, un perro macho de raza pitbull, color albino, con un problema de un carcinoma de células escamosas. Un tema sorprendente, porque ya venían otros médicos, ya lo habían revisado, los propietarios pues de cierta forma también ya estaban cansados y desesperados por saber qué era lo que tenía su perro. Un carcinoma de células escamosas es una neoplasia maligna que se desarrolla en la piel principalmente o más incidente en animales de tonalidad albina. Esto pues precisamente por la facilidad que tiene los rayos ultravioleta de penetrar la piel y generar mutaciones en la epidermis. Pues lógicamente al yo ver las lesiones, al que ellos me platicaran el tiempo de evolución, normalmente en la clínica donde yo trabajaba hemos crecido en conjunto, lógicamente ya era una clínica establecida cuando yo comencé a trabajar ahí, pero con el tiempo pues lógicamente la medicina va evolucionando y lógicamente vas actualizando. Entonces, en esos momentos la medicina oncológica también empezaba a crecer en el ámbito clínico, en el ámbito laboral, y pues yo con esa ansiedad yo me propuse, ¿no? Yo voy a estudiar, voy a indagar, voy a leer, voy a hacer lo posible porque Kimbo, este paciente se llamaba Kimbo, voy a hacer lo posible porque Kimbo pues tenga un tratamiento, ¿no? Aquí no vamos a dejarlo en el perro tiene cáncer, hay que darle calidad de vida, vamos a dejarlo así hasta que la enfermedad evolucione, hasta que el perro deje de comer. Uno de los propósitos que yo tuve al ingresar a la facultad era darlo todo por el todo. Entonces, pues ingresé a este mundo, en realidad yo desconocía cómo se comportaba una célula oncológica o cancerígena, yo desconocía que había distintos tipos de cáncer, desconocía que había una N cantidad de tratamientos oncológicos y pues opté primordialmente por hacer una remoción parcial de un tumor, a ayudarme de un histopatólogo que me dijera qué era lo que tenía el paciente y empezar a trabajar con cannabis medicinal. Un error, no porque sea cannabis medicinal, o sea, el cannabis medicinal se ha convertido en mi emblema de trabajo, más yo que me dedico al área oncológica, pero fue un error porque siempre lo digo al día de hoy, lo digo al día de mañana y lo digo siempre. Normalmente el cannabis medicinal es un medicamento maravilloso. La planta otorga propiedades y bondades terapéuticas maravillosas en los pacientes con cáncer. Sin embargo, nosotros a veces debemos de ayudarnos de otro tipo de terapia, ya sea citotáctica, ya sea una quimioterapia metronómica, ya sea una inmunoestimulación constante, obviamente siempre de la mano con la terapia canábica. Entonces, mi falta de experiencia en el área oncológica era evidente
en esos momentos, pero yo inicié una terapia canábica. Afortunadamente tuve unos tutores muy consecuentes, una maravilla de personas. Gracias a la familia Rodríguez por esa disposición, por esa fuerza, por esos ánimos de seguir adelante y tratar de sacar adelante a Kimbo. Ellos me dijeron, tú haz lo que tengas que hacer. Entonces empezamos con terapias canábicas. Vía oral, utilizábamos en ese entonces extractos de RSO, y pues los resultados, aunque no se utilizó una terapia citostática, una terapia metronómica, los resultados eh, antitumorales fueron evidentes. Tenía 3 tumores que al suministrarle cannabis por 2 semanas y media, literalmente se licuaron. Tenemos un poco de evidencia física de ello. Y notamos que el trabajo con Kimbo estaba pues resultando muy eficaz con el cannabis. Sin embargo, pues no era necesario. Kimbo y yo nos hicimos muy buenos amigos. Kimbo me sigue al día de hoy en todo lo que hago y todos los pacientes oncológicos que trato. Siempre Kimbo está presente porque él fue quien me permitió entrar tanto al mundo oncológico como al mundo canábico. Iniciamos terapias citostáticas con fosfato de terceranil vía oral cada tercer día, en conjunto con cannabis, y los resultados fueron maravillosos. Aquí el problema fue que pues los órganos internos de Kimbo, por el tiempo de evolución, ya no estaban respondiendo como debía de ser al uso de citostáticos, estaban teniendo daños muy evidentes. Retiramos los citostáticos porque hubo un tumor que no cesó su crecimiento, a pesar de la remoción quirúrgica se volvió a presentar, y pues decidimos retirar el uso de citostáticos por una falla hepática severa. Tenía una insuficiencia hepática de tercer grado, conocido también como cirrosis hepática. Yo creo que ya por tanto tiempo de medicamentos que estuvo siendo sometido por otros médicos, los medicamentos que también uno utilizó, hay que recordar que también los fitocannabinoides tienen de cierta forma un efecto negativo en la función hepática, entonces eso complicó un poco la situación. La cuestión aquí fue que pues, se decidió dormir a Kimbo. Fue una de las decisiones más duras, más complicadas que pude haber, ya que pues Kimbo presentaba pues ya problemas muy severos. Sin embargo, pues nos hicimos amigos, nos hicimos muy buenos amigos, y pues al día de hoy él marcó mi vida. Me dejó una bandera de legado en el mundo del cannabis medicinal. Él hasta el día de hoy sigue presente. Los propietarios, más que mis clientes, siguen siendo amigos míos. Sigo trabajando con algunos compañeros de Kimbo. Y pues así fue como inicié mi mundo en el cannabis medicinal. De ahí cada paciente que llegaba con cáncer, modifiqué mi protocolo oncológico, empecé a realizar estudios de laboratorio, manejar cannabis medicinal desde el inicio del tratamiento, sí, siempre con estudios de laboratorio. Cada vez he ido mejorando esos protocolos, esos tratamientos con distintos tipos de cáncer, claro, ¿no? No es lo mismo tratar un carcinoma, que un linfoma, que un adenoma, que un tumor transmisible. Hay muchos tipos de tumores malignos. Entonces, esto me ha dado la experiencia, y como siempre se los digo al día de hoy, Kimbo no solo dejó una huella en mi trabajo y en mi profesión, él dejó una huella en mi corazón y siempre estará ahí. Es interesante lo que nos manifiesta, doctor, y hay una cosa bien importante para resaltar, y es que los primeros resultados se ven a las 2 semanas y media prácticamente, en el cual usted dice de manera literal se licuaron algunos tumores. Esta es una evidencia anecdótica muy importante y obviamente pues para tener en cuenta al momento de tratar un paciente con alguna situación similar. Otra de las cosas que usted manifiesta también es que lastimosamente dejaron quizás el cannabis como última opción. Y eso sucede mucho, no solamente en pacientes veterinarios, sino también en humanos. Y es que cuando ya prácticamente nos dicen váyase para su casa, tenga una mejor calidad de vida, allí buscamos al cannabis. Creería yo una recomendación también para propietarios de mascotas y para personas del común. Si usted es diagnosticado
y ojalá pues nunca le den esa noticia, con algún tipo de cáncer, yo creería que lo más importante es decirle al médico qué opciones hay. Y si ya el cannabis ha mostrado excelentes resultados, empezarlo a implementar desde el inicio, con profesionales como usted, por ejemplo, doctor. ¿Qué considera de esta situación? Mira, qué bueno que tocas un poquito ese tema, ya que referente a mi falta de experiencia durante mi formación académica, en mi curso de farmacología y toxicología veterinaria, se nos solicita hacer un proyecto farmacológico relacionado a tratamiento con antibióticos, con antiparasitarios o con antineoplásicos. Entonces, yo ya teniendo un poco esta experiencia y sabiendo de las consecuencias y efectos que tenía el cannabis en los pacientes oncológicos, casualmente me llega una gatita que presentaba un mastocitoma cutáneo grado 1, una neoplasia maligna, que si se da tratamiento adecuado, puedes tener efectos positivos en la evolución del paciente. Normalmente la literatura te recomienda dar citoterapia o remover quirúrgicamente. Entonces aquí decidimos hacerlo de la manera contraria. Dije, bueno, vamos a trabajar cannabis medicinal 4 meses, que es lo que dura mi semestre. Si no funciona, se lo removemos quirúrgicamente o usamos citostáticos. Pues, ¿qué te creerás? Que al usar la terapia oncológica de primera instancia, bueno, en este caso los fitocannabinoides, obtuvimos resultados que de verdad son evidentes. Hay un par de charlas en el Congreso Latinoamericano de Cannabis Medicinal el año pasado, en el cual me hicieron favor de invitar los chicos de Tercan a dar una conferencia por parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide Latinoamericana, en donde yo soy representante de México, socio fundador. Me invitan a presentar este caso. Este caso está en YouTube. Hay un link que puedo dejarles al final, en donde hay algo evidente el cómo el cannabis medicinal, exclusivamente en pacientes que tienen mastocitoma cutáneo grado 1, que no es invasivo, que no tiene que no es multifocal, en este caso era bilateral, pero no presentaba otras lesiones en alguna otra parte del cuerpo, eran solamente alrededor del cuello. En este caso utilizamos el cannabis medicinal por 12 semanas y los tumores completamente desaparecieron. Bueno, en este caso no son tumores, son placas, pero desaparecieron completamente. Tenemos los estudios histopatológicos en donde el patólogo y el laboratorio dan diagnóstico positivo a carcinoma de células, mastocitoma cutáneo grado 1, y solamente se trató con cannabis medicinal y en 12 semanas tuvimos una evolución en donde los tumores completamente desaparecieron. Excelente, excelente testimonio y claro que sí, vamos a compartir el enlace en la descripción de esta entrevista para que ustedes también puedan seguir informándose. ¿Por qué considera usted que es apto el cannabis para las mascotas, doctor? Mira, es dependiendo a lo que tú vayas a lo que tú necesites con tus pacientes. En la clínica en donde yo laboro, no solo me llegan pacientes con cáncer, me llegan pacientes con problemas dermatológicos, con problemas neurológicos, epilépticos en este caso, pacientes con problemas de inmunodepresiones o inmunoestimulaciones, en este caso, en el caso del linfoma, del linfoma o de la leucemia, que es una producción excesiva de células, también se considera una neoplasia maligna, muy, muy maligna, pero es asociada a una producción irregular o desmedida de células blancas o leucocitos. Entonces, en este caso, el cannabis medicinal puede tener un sinfín de efectos terapéuticos. O sea, podemos utilizar, no sé, CBD a altas dosis como inmunoestimulante o a bajas dosis como inmunosupresor, dependiendo lo que necesites, ¿vale? O sea, también si estamos teniendo, por ejemplo, no sé, una enfermedad inmunocomprometida en donde se están produciendo anticuerpos para que ataquen a las propias células de tu cuerpo, ese es el caso, por ejemplo, de un linfoma, ¿no? Que se estén produciendo células neoplásicas asociadas a las células linfoides, podemos regular esa producción con el CBD a altas dosis o a bajas dosis, dependiendo cómo estemos utilizando. Si tenemos un paciente que tiene o presenta convulsiones, podemos utilizar CBD. El CBD es una muy buena opción para pacientes que presentan problemas de convulsiones, ya que en las células neuronales se presentan unos receptores que se llaman GABA. Estos receptores GABA regulan el intercambio de iones sodio
de iones potasio y también de iones cloro. Entonces, cuando hay una convulsión, estos receptores GABA normalmente se abren o se le conoce en medicina como una despolarización, y lo que hacen en las células neuronales es permitir la entrada excesiva de cloro, generando un episodio convulsivo. Si nosotros utilizamos CBD, podemos estimular estos receptores GABA. El CBD tiene afinidad por estos receptores, lo que genera una regulación en los episodios convulsivos, haciéndolos o menos frecuentes, o menos agresivos, o menos duraderos. Y obviamente en un paciente con cáncer podemos tener aquí tenemos 3 efectos terapéuticos. Por ejemplo, el cannabis medicinal, aquí se ha comprobado que las 2 moléculas activas o más conocidas, tenemos CBG, tenemos CBDA. Hay distintos tipos de moléculas, se conocen distintos tipos de cannabinoides, pero para ser más puntual para todos los que nos están escuchando, el uso de la molécula CBD y THC, que es la que está más estigmatizada, tiene efectos anticancerígenos muy marcados. Principalmente tenemos al usar THC, tenemos lo que es un efecto antimetastásico, tenemos un efecto antiangiogénico, o sea, evita la formación de nuevos vasos sanguíneos para que este tumor se siga nutriendo, y evita la reproducción específica de células cancerígenas. Ya hay estudios comprobados, ya hay congresos en los cuales se ha hablado. La doctora Cristina Sánchez de España, una bioquímica de la Universidad de Barcelona, es una excelente investigadora en el área de cannabis, y su investigación de cierta forma es evidente y comprobada, en la cual el uso de fitocannabinoides, vuelvo a insistir, ya sea THC y CBD, pueden estimular la apoptosis, o sea, la muerte celular programada de células específicamente oncológicas. Inactivan una proteína que se llama AKT, que esa proteína la expresan todas las células de nuestro cuerpo. Esa proteína se encarga de regular la división celular, pero en las células oncológicas se expresa de mayor forma en esta parte del ciclo de la reproducción celular. Entonces, lo que hacen los fitocannabinoides es inactivar esta proteína, inactivar AKT, programando la muerte de la célula oncológica. Para evitar la formación de vasos sanguíneos, inhibe la llegada de proteínas como lo es el factor de crecimiento endotelio vascular, o la proteína, en este caso, factor activador de hipoxia, o que la producen las células, estimulando al organismo, diciéndole: necesito más oxígeno, estoy hipóxica, necesito que me envíes más vasos sanguíneos. Y en este caso también reduce o evita la formación de un proceso que se llama proceso mesénquima celular. Este proceso mesénquima celular es en donde la célula oncológica adquiere la capacidad de migrar por todo el organismo, conocido como metástasis. Entonces, tiene varios efectos terapéuticos. Si usamos la molécula de CBD en pacientes que presentan carcinomas, principalmente, normalmente el carcinoma mamario, o que es conocido como cáncer de mama, presenta en su superficie las células oncológicas mayor expresión de receptores CB2, o sea, son afines al CBD. Entonces, si utilizamos CBD en un paciente que tiene cáncer, en este caso un carcinoma de células escamosas, un carcinoma mamario, un adenocarcinoma, vamos a tener un efecto terapéutico más marcado. En este caso hay que saber jugar con las moléculas dependiendo de lo que tenga tu paciente. Y como ansiolítico y antidepresivo también funciona. Normalmente aquí en México es un país en donde se hacen muchas fiestas, donde se avientan muchos cohetes, y eso a nuestros pacientes los pone con los pelos de punta, de verdad. Entonces, muchos pacientes nos visitan por estas cuestiones: doctor, mi perro se infarta cuando escucha cohetes, mi perro se infarta con las fiestas patrias. Entonces, un par de meses antes empieza a manejar el cannabis medicinal. Hay que recordar que todos contamos con un sistema endocannabinoide, y ese sistema endocannabinoide trabaja de forma simultánea. ¿Cómo? Tenemos que estarlo estimulando.
Lógicamente, si nosotros no necesitamos fumar cannabis, lógicamente, para estimular el sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide regula la homeostasis en el cuerpo, o sea, el equilibrio de la funcionalidad de los órganos, regula la formación o la espermatogénesis, perdón, que es la formación de espermatozoides. Hay artículos en medicina humana en donde se ha reportado que pacientes que cuentan con atrofia testicular bilateral o unilateral, al consumir cannabis medicinal vía oral, tienen una estimulación de la espermatogénesis, o sea, de la formación de esos espermatozoides que no estaban formados o que no se estaban formando. Hay también en este caso reportes asociados a la ovogénesis, que es la formación de ovocitos fértiles para, en este caso, favorecer el ciclo de fertilidad en las mujeres. Ya hay algunos artículos ahí en internet. Tienen un sinfín de terapias, bueno, principalmente asociado a mascotas o animales de compañía. Lo relaciono un poquito con los humanos porque compartimos muchas enfermedades. También hay cuestiones en este caso de quistes ováricos, irregularidades en el ciclo estral, pues se han obtenido resultados evidentes. Tanto, bueno, en este caso en cuanto a los animales de producción, se ha demostrado, igual ahí podría dejarles un par de artículos al final de la charla, en donde se ha demostrado que el utilizar productos derivados del cáñamo favorece a la producción tanto de, en este caso, leche o el uso de cannabis medicinal en animales productores de leche, principalmente vacas, o animales de engorda, principalmente vacas también, o ganado vacuno. Obtenemos una ganancia de peso más marcada a cuando no se utilizan. Entonces, en cuanto a las mascotas, pues es un mundo muy grande que créeme que todavía no he terminado de indagar, y espero terminarlo algún día o no, porque después será un poco aburrido. Es divertido ir encontrando nuevas opciones, el cómo el cannabis medicinal puede utilizarse hasta para tratar problemas dermatológicos, sustituyendo al uso alópata de omegas 3, 6 y 9. Puedes utilizar exclusivamente CBD, cual va a estimular a las células basales de la epidermis para que se estén reproduciendo un poquito más rápido y tener una cicatrización más evidente en problemas epidérmicos. Entonces, sí hay como un taller, cada uno en la clínica veterinaria va decidiendo cómo es que vas tomando en cuenta a los fitocannabinoides y cuándo utilizarlos y también cuándo no. Bastante información y la verdad muy interesante. Nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Contreras Rodríguez y estamos hablando sobre los beneficios que pueden obtener las personas al brindarle cannabis medicinal a sus mascotas. Vamos a hacer un pequeño recuento. Estamos hablando sobre los beneficios que nos brinda esta planta. Y es que encontramos los beneficios anticonvulsivos, también nos sirve para tratar algunos tipos de cáncer, mejorar el sueño de nuestras mascotas, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir la metástasis y obviamente pues la apoptosis, que es la muerte celular programada. Doctor, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y cuéntenos un poco cómo está la situación del cannabis medicinal en su país, cómo es el acceso. O sea, si bien hablamos de que le estamos brindando el cannabis a las mascotas en México, ¿cómo es el acceso? Y quizás esta información nos sirva para nosotros tenerla en cuenta y obviamente a medida que se vaya mejorando la ley, estos ítems o estas recomendaciones o cómo lo están haciendo otros países, pues también se considere al momento de ir ajustando poco a poco esta ley. Ok, mira, es delicado el tema del cannabis, tanto lúdico como medicinal, como en el área textil, bueno, industrial o textil, o en el área lúdica. ¿Por qué? Perdón, ya que se supone, bueno, aquí en México, no sé cómo está en otros países, pero aquí en México tenemos unas leyes un poco ineficientes, o deficientes, llamémoslo así,
Ahorita estamos en época de elecciones, tanto para diputados o legisladores, como conocemos normalmente, y se tenía previsto, ya lleva varias revisiones, el reglamento que se hizo del uso de cannabis medicinal por parte de la COFEPRIS. Después se pasó, ahora sí que se echó la bola de la COFEPRIS, quien estaba al tanto de esta regulación. La COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección contra los riesgos sanitarios. En este caso, este órgano desconcentrado lo que hacía era prolongar la publicación de este reglamento. A principios de año se hizo una publicación de un reglamento para cada una de las dependencias públicas que rigen a nuestro país, y la Cámara de Diputados ya tenía un diálogo en el cual se había establecido que para el día 30 de abril se iba a poder, bueno, se tendría que tener ya una resolución total del uso lúdico, principalmente, y obviamente eso a los investigadores, a los médicos, nos favorece mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil el brindarle este tipo de productos a nuestros pacientes. Entonces, en este caso, esta prórroga, el Senado y la Cámara de Diputados se la pasaron por el arco del triunfo, haciendo la nula el día 30 de abril. Se hizo otra segunda prórroga, entonces estamos todavía en espera. Se tenía entendido que para el 30 de abril del 2021 la marihuana ya iba a estar completamente legalizada, íbamos a poder tener un cultivo de 6 plantas por persona, 8 por familia, en este caso como consumidores. Como paciente o como usuario medicinal del cannabis, se iba a tener que hacer un reporte. Lógicamente esto no lo puede prescribir cualquier médico, no lo puede prescribir cualquier individuo. ¿Por qué? Porque se requiere una receta especial. Una receta especial es el equivalente a una receta cuantificada. En este caso, las recetas cuantificadas en México están expedidas bueno, en este caso, en área veterinaria, por la SADE, quienes que nos rige a nosotros para poder pedir medicamentos controlados, ¿no? En este caso, pues, anestesias disociativas, barbitúricos, que son medicamentos que son controlados, ya que pues está no muy visto o no muy regulado el uso de estos fármacos o de estas drogas como forma recreativa. Va a pasar algo similar con el cannabis. Va a haber una receta especial, llamémoslo así, prácticamente una receta canábica, en donde se tiene que utilizar cepas especiales. Obviamente ya va a haber análisis cromatográficos, ya va a ser más específico el uso en estos pacientes y más regulado, lógicamente. Pero ahorita en México, de cierta forma, estamos detenidos todavía. Esperemos que sea el tiempo que nos diga pues qué va a pasar. Perú en realidad cuenta con una ley que ha ido avanzando poco a poco. Ya cuenta también con locales como Digemid, que distribuyen un aceite con una concentración específica. En Perú cualquier médico puede, o un médico cirujano tiene la capacidad de dar una receta y obviamente puedes sugerir al paciente el consumo de cannabis medicinal, pero no sin antes haberle sugerido y haber agotado prácticamente todos los tratamientos existentes. También se está empleando la parte de fórmulas magistrales y esto ha sido muy interesante, ha sido muy importante porque ya algunos médicos empiezan a descubrir el potencial terapéutico de los terpenos, ya hablan también de productos full spectrum, no se limitan solamente a hablar de CBD y esto pues ha sido un avance gigantesco. Todavía hay un pequeño atraso en el tema del cannabis lúdico o recreativo, que también es medicinal a su vez. Esto da para otro podcast, pero sí es medicinal, simplemente hay que ajustar la dosis y listo porque estamos hablando del THC. Y obviamente pues también la parte de autocultivo. Una ciudadana presentó una solicitud para que se le permita sembrar 4 plantas, la cual fue denegada. Han ido mujeres presas prácticamente por sembrar, por querer mejorar la calidad de vida
de sus hijos. Entonces esto es, digámoslo así, como un panorama de lo que sucede pues acá en Perú. Gracias, doctor. Vamos a continuar entonces con el tema del cannabis en las mascotas. Iba a hacer dos preguntas, pero las vamos a resumir porque una prácticamente da respuesta a la otra. ¿Cuáles son las vías de administración que existen actualmente para las mascotas y cómo puedo yo dosificar a mi mascota? Por favor, doctor, explíquenos esto. La pregunta más difícil del mundo. Normalmente a eso me he enfrentado desde el inicio en el cual empecé a divulgar en conjunto con la clínica en donde trabajo, pero en cuanto empecemos a divulgar este tipo de trabajo, la pregunta del reto siempre es, por parte de los médicos es, bueno, ¿y qué? ¿Cuántos miligramos por kilogramo? ¿Cómo se lo voy a manejar? ¿Cómo lo preparo? ¿Dónde lo consigo? ¿Qué hago? Entonces, es como de, a ver, momento, espere, ¿no? Una por una. Eh, Hablaste hace un momento de las fórmulas magistrales. Y esas fórmulas magistrales, para mí, en lo personal, son la base del tratamiento ahorita en México. Normalmente, ahorita lo que hacemos es recomendar el uso de fitocannabinoides. Tenemos algunos laboratorios a los cuales recomendamos, nosotros no nos involucramos en la distribución y el manejo de estos fármacos. Sin embargo, nosotros recomendamos el laboratorio, recomendamos la dosis magistral y el laboratorio se encarga directamente con el tutor de la mascota, pues trabajar o formular esta dosis. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, vuelvo a lo mismo, dependiendo la patología que el paciente esté presentando y dependiendo las características fisiológicas y clínicas en base a los estudios de laboratorio que obtengamos, es como vamos a formular esta dosis. Por ejemplo, normalmente un paciente aquí vuelvo también a lo mismo, mencionaste hace rato las fórmulas full spectrum, así es como las trabajamos ahorita aquí en México, vuelvo a insistir, no hay una regulación como tal, no tenemos productos que tengan análisis cromatográficos ya específicos, como tal, así que nos diga cuántas concentraciones de flavonoides, de terpenos, de THC, de CBD tiene este gotero. Sin embargo, nos apegamos mucho a las cepas medicinales. Podemos utilizar una banana kush que tiene mayor cantidad de CBD respecto al THC. Podemos utilizar una cepa Green Poison que tiene una cantidad equilibrada de cannabinoides. Podemos utilizar alguna Gorilla Glue que es rica igual en CBD para pacientes, por ejemplo, en este caso con un carcinoma de células escamosas, mencionaba hace rato. Normalmente aquí como recomendamos formular los goteros es el CBD de nuestro país, desde el 2017 en el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, se aprobó una ley disfrazada del uso de fitocannabinoides, en donde podíamos utilizar productos que tuvieran menos del 1% de THC, y en este caso normalmente se utilizaban, o en México se están utilizando productos derivados exclusivamente del CBD obtenido del cáñamo. Aquí también es muy importante resaltar si vamos a utilizar una planta común, una planta cannabis vulgaris, si es sativa, si es índica o si vamos a utilizar cáñamo. Porque normalmente el cáñamo se utiliza full spectrum. ¿Por qué? Porque tiene las mismas concentraciones de CBD tanto en el tallo como en la flor, como en la planta, o sea, se puede utilizar todo. Sin embargo, hay cepas en donde no. ¿Por qué? Porque pues esas ramas o esos productos llegan a preservar o a reservar pesticidas que con el tiempo, pues lógicamente si lo manejamos en un paciente oncológico vamos a tener problemas. Entonces aquí es muy específico ver qué es lo que estás utilizando. Normalmente lo que hacemos aquí es, se obtienen extractos, se recomienda obtener extractos en base a rosin, ya no utilizamos RSO a menos de que este se pueda conseguir de una forma destilada, ya que en este caso los alcoholes pues tienen igual efectos negativos. Entonces aquí se recomienda utilizar extractos de rosin o extractos tipo rosin, que son extraídos con presión y calor. Estos extractos vienen menos, estos extractos tienen pues la bondad de que no vienen tan pues sí, contaminados, llamémoslo así.
Al obtenerse con calor y presión, obtenemos una jalea un poco más pura. De esa, lo que hacemos es recomendarles el peso, o sea, de esa extracción completa. Si se extrajo 1 gramo, pesar 100 gramos, pesar bueno, sí, perdón, 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos. Lo vehiculizamos normalmente en aceite de coco. El aceite de coco tiene bondades de que no capta o no quela las moléculas de THC en el intestino, las hace más lábiles, más absorbibles, de las moléculas de cannabinoides, perdón, no las hace tan difíciles de absorber. Podemos utilizar igual aceite de olivo, es útil, y aparte le adicionamos o se le recomienda adicionar, en este caso puede ser extractos de CBD, ya sea aislado, full spectrum, de cáñamo, dependiendo qué es lo que necesitemos, pero siempre adicionamos, tratamos de hacer extractos completos. Normalmente, igual vuelvo a lo mismo, cada paciente es diferente, cada sistema endocannabinoide es distinto. He tenido pacientes pacientes con mastocitoma cutáneo grado 1, como Nena, la paciente que les mencioné hace un momento, a la cual utilizamos 0.621 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, y obtuvimos resultados pues muy buenos. ¿A qué me refiero muy buenos? De que hubo evidencia física a partir de las 3 semanas, 5 semanas. He tenido pacientes felinos que presentan problemas hepáticos y manejo la misma dosis y no obtengo ningún resultado. Entonces aquí es saber jugar un poco con las moléculas, saber cuándo utilizar una y cuándo no, o cuándo utilizar una en mayor cantidad que otra. En este caso, pues igual hay literaturas, que igual puedo recomendar al final, en las que pues nos dan, no como tal una dosis, sino nos dan una referencia estadística en cuanto a los resultados en las dosis que utilizamos de fitocannabinoides con nuestros pacientes. El tema de la dosificación siempre ha sido complejo, doctor. Personalmente, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Es iniciar de menos a más y observar cómo reacciona este paciente, por decirlo así. Obviamente, siempre acudir al experto o a la persona que les está brindando pues, la parte de la asesoría. Para contextualizar un poco, cuando el doctor habla del material que ellos extraen o que recomiendan a través de una prensa con calor, y sale como nosotros lo llamamos una pequeña resina. Esta resina pues se utiliza a través de diferentes disolventes que pueden ser como el alcohol, pueden ser el aceite de coco o también el aceite de oliva. Continuamos en este podcast, la verdad bastante interesante, cargado de mucha información. Hoy he aprendido muchísimo y la verdad me imagino que ustedes también lo están haciendo, y de eso se trata, que aprendamos cada día de este amplio mundo, el mundo del cannabis medicinal. Vamos a hablar entonces de las vías de administración del cannabis en las mascotas, porque si bien hablamos de algunos extractos, algunas fórmulas que ustedes están recomendando, pues toquemos también el tema de las vías de administración. Cuénteme, ¿la vía inhalada se recomienda, no se recomienda? ¿Es mejor la vía sublingual? ¿O depende del caso, mejor empleamos la vía tópica? Hablemos un poco más de eso, por favor. Suelo utilizar varias terapias. ¿A qué me refiero con varias terapias? He obtenido resultados, no he encontrado literatura. La verdad es que mentiría si yo te dijera, he encontrado literatura, o les mentiría si he encontrado literatura en donde la vía rectal sea muy evidente, o sea, evidente. En lo particular, he utilizado vía rectal en pacientes que presentan adenocarcinomas en colon, y la absorción en el intestino es un poquito más directa si lo hacemos de vía rectal. Sin embargo, la vía clásica es la vía oral o sublingual, normalmente en el perro, en el gato, en el caballo, en el elefante, en la vaca. No podemos levantarle como tal la lengua y esperar ahí, decirle guarda el medicamento ahí por 1 minuto y luego ingiérelo, deglútelo, ¿no? Se ha demostrado que a partir de las glándulas salivales tenemos una mayor absorción de los fitocannabinoides. Sin embargo, en los perros o en los gatos, pues sí se les suministra vía sublingual, pero pues ellos inmediatamente lo degluten, lo distribuyen en su cavidad oral y lo degluten. Entonces, como tal, la vía sublingual en medicina veterinaria es, entre comillas, un mito. ¿Por qué? Porque pues no podemos permitir ese tiempo.
Sin embargo, la absorción oral es muy eficaz, es la más común. La vía inhalada, la doctora Ana Lucía Preciado, una colega de, igual de, una colega igual peruana, que forma parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoides de Latinoamérica, en conjunto con un servidor. Ella tiene mayor experiencia en cuanto a la vía inhalada. Podría igual contarles o generarles el contacto directo de la doctora Ana Lucía para que ella les brinde un poco más de información en la vía inhalada. Sin embargo, el usar en este caso productos ya como tú lo mencionaste, Carlos, diluidos en alcoholes y utilizados como nebulizaciones, hemos tenido, pues, en realidad lo he hecho 2 veces y las 2 veces nos ha ayudado a pacientes con asma felino. Les ayuda a bajar la inflamación, a bajar la producción de, de prostaglandinas que generan la inflamación a nivel pulmonar. Nos ha ayudado a mejorar esta condición de asma felino un par de veces. Las 2 veces fueron con el mismo paciente y obtuvimos resultados pues evidentes. En este caso solo se utilizó CBD, CBD a una concentración más o menos se utilizaron 10 miligramos en la solución acuosa para que se vaporizara en conjunto con la mascarilla y tuvimos pues ahí una evolución que puede ser una controversia. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente asmático requiere de oxígeno principalmente para poder bajar esa inflamación, requiere oxigenar los pulmones, hay una contracción excesiva de los pulmones. Entonces, bueno, no de los pulmones, de las vías respiratorias, perdón. Entonces, en este caso, el usar el cannabis con el oxígeno fue un poquito más rápido la evolución del paciente en estos episodios asmáticos y se ha tenido resultados. La vía tópica yo siempre la voy a recomendar en pacientes que tienen cáncer, porque normalmente esos tumores, si son exógenos, esos tumores exógenos van a ulcerarse. ¿Por qué? Porque al crecer excesivamente hay una pérdida de continuidad del tejido y pues lógicamente esto se va a ulcerar. Al ulcerarse pues hay bacterias, hay agentes patógenos, polvo, ácaros en el ambiente que complican la situación. Entonces en este caso lo que recomendamos es utilizar siempre una buena asepsia en conjunto de fitocannabinoides. En mi corta experiencia, el usar los fitocannabinoides vehiculizados en aceite de coco con alguna especie de miel, bueno, miel de abeja, lógicamente, me refiero a algún producto, ya sea miel de aguacate, miel de alguna flor en específico, puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque la miel o el azúcar ayuda a reducir el AW de las heridas. ¿Qué es el AW? Las concentraciones de agua. Entonces el agua absorbe, perdón, el azúcar o la miel absorbe esta agua y los fitocannabinoides ayudan a generar una desinflamación, una desinflamación o un efecto tópico. En los pacientes con cáncer, vuelvo a tomar un poquito a mi gran amigo el Kimbo, utilizamos pomadas, bueno, no pomadas, ungüentos así vehiculizados en aceite de coco con miel, vía paraescrotal en las lesiones del pene y posquirúrgicamente, como retiró un tumor muy grande, la piel perdió esa tensión y la herida completamente se abrió. Entonces lo que hicimos fue ponerle la miel y también el tiempo de cicatrización. Lógicamente el repoblado de la cicatrización pues por las células oncológicas iba a ser más marcado y evidente, pero se delimitó más la herida, evitamos infecciones y tuvimos un resultado evidente. Ahorita tengo una paciente que tiene carcinoma de células escamosas en la nariz, es una felina, Donita se llama, y normalmente a ella le manejamos tanto gotas vía oral y vía tópica. Entonces tenemos resultados marcados, igual todo se va documentando, para que para al final poderles hacer un poco más didáctico el demostrarles este tipo de, de vías y de tratamientos. De verdad que con el pasar del tiempo ha acumulado bastante experiencia y ojalá todo esto se convierta en un libro y nosotros seamos los primeros en poderlo leer, doctor. Usted menciona dos cosas importantes. La vía rectal es una vía que se empieza a recomendar los supositorios para la implementación de cannabis. Ya muchos médicos lo están sugiriendo en pacientes oncológicos por la situación de que podemos suministrar cantidades
grandes de THC y el paciente pues obviamente no va a tener un efecto psicoactivo. En las mascotas siempre hay una controversia por la vía inhalada y una de las recomendaciones que le hacen al propietario de una mascota es que si usted va a fumar o va a vaporizar cannabis, pues obviamente no le haga llegar el humo o el vapor a su mascota porque puede tener una intoxicación si hablamos obviamente del THC. Las mascotas son mucho más receptivas, tienen un sistema endocannabinoide mucho más sensible y por ello muchas de las concentraciones de las cuales habla el doctor ni siquiera superan un mg en un ml de concentración. Continuamos, doctor Juan, y con la información. De verdad, muy agradecido con usted. Ya prácticamente estamos cerrando esta pequeña charla y yo sé que lo vamos a tener nuevamente acá porque es un honor de verdad tenerlo en Cannabis Vida Podcast. ¿Las mascotas deben tener un producto diferente al de los humanos? ¿O puedo tratar una mascota con el producto con el cual yo me estoy dosificando? Ok, mira, antes que nada, igual quiero agradecer a Cannabis Vida Perú por la invitación, por tomarse la molestia de enviarme un mensaje y contactarme. Es un gusto estar con todos ustedes y de verdad que hacerme oír no es por mí, así se los digo siempre, no es por mí, es por nuestros animales de compañía, porque un médico veterinario, la nobleza que más marcada que tiene es aliviar o calmar el dolor que un animal presenta. Entonces, de verdad lo agradezco mucho. Y pues respondiendo a tu pregunta, mira, en México el médico veterinario está incluido dentro de las leyes, como nuestro nombre lo dice, somos médicos. Y al ser médicos, bueno, yo en este momento lo voy a hacer ya completamente, pero normalmente un médico puede, puede recomendar o prescribir el uso de fármacos de uso humano. O sea, yo te puedo prescribir una receta médica con la cédula profesional respecta su sello, todas las características de una receta, con medicamentos, los nombres científicos, no sé, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, metilprednisolona, el clorhidrato de tramadol, a tantas dosis, tantas pastillas a tantas horas, y la persona puede ir a surtirla a la farmacia del médico humano, la farmacia de la esquina, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque hay una cédula por parte de un médico. Sin embargo, eso no es lo adecuado, ya que normalmente, como tú lo mencionabas hace rato, no solo en el sistema endocannabinoide, sino en algunos otros sistemas hay diferencias en cuanto a la funcionalidad fisiológica de un individuo animal no humano y de un individuo animal sí humano. O sea, por ejemplo, no sé, te pongo el ejemplo de normalmente no sé, no creo que una persona con mucha facilidad se tome un gotero que dice cannabis de uso veterinario. Entonces, no es como tal visto de la misma forma si fuera al revés. Sin embargo, aunque las moléculas o el ingrediente activo siga siendo el mismo, yo creo pertinente que profesionalmente somos áreas de la salud afines, pero somos muy distintas. El médico veterinario trata animales y el médico cirujano general o el médico humano trata humanos. Entonces, por ende, la formulación de las dosis para el paciente veterinario debe de ser asesorada por un médico veterinario con medicamento, ya sea, por ejemplo, no sé, hay empresas que tienen, por ejemplo, aquí en México está HempMeds y HempPets, que es una empresa que distribuye CBD a nivel nacional. Sin embargo, lógicamente tienen su área veterinaria y su área terapéutica humana. Entonces, pues por cuestiones de profesionalismo y formalidad, yo creo pertinente que sí, debe de haber una línea veterinaria que sea formulada y asesorada, bueno, en este caso, sea formulada por profesionales asesorados por profesionales en el área médica animal y viceversa para el área humana. Entonces, sí es importante que el área veterinaria tenga en cuenta o tenga marcada su propio fármaco, su propia línea, llamémoslo así. Ya para finalizar, doctor, y no sin antes, pues recordarle a las personas que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. También pueden dejarnos sus comentarios, preguntas
recomendaciones en nuestra página web cannabisvidaperú.com. Vamos a estar ampliando toda esta información en una nota de blog, la vamos a compartir en las diferentes plataformas de podcast. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a una persona que está considerando tener, ¿cierto?, una mascota o, como usted lo llama, animales de compañía? Y obviamente para aquellas personas que ya lo tienen o la tienen, para el cuidado, ¿cierto? Y para que tengan una buena salud. Ahora sí, entra como tal mi trabajo de pasante médico veterinario, en el cual yo siempre voy a, como recomendación primordial es tengan una visita periódica al médico veterinario. Bueno, es más, no se las voy a poner así, se las pongo directamente hacia ustedes. Tengan una visita periódica al médico, al dentista, en general. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un abordaje adecuado en un paciente que padece alguna enfermedad, X enfermedad, y la detectamos a tiempo, hay enfermedades crónico-degenerativas como en los humanos que no podemos curar o no podemos tratar o es muy imposible tratar dependiendo del país, la zona y los recursos en donde la zona donde nos encontremos y los recursos con los que nosotros contemos. Sin embargo, la ayuda del médico veterinario, la visita periódica al médico veterinario, hacer una medicina preventiva, vacunar, desparasitar, mantener un cuadro sano, un cuadro de medicina preventiva, valga la redundancia, pues consecuente, nos puede ayudar a prevenir distintas enfermedades. El médico veterinario no está para curar enfermedades, el médico veterinario está para prevenir enfermedades. Entonces, si ustedes tienen una mascota o quieren tener una mascota, tengan en consideración que es un individuo que requiere de atención, requiere de pues distintos tipos de cuidados. Lógicamente, la mascota que nosotros decidamos adquirir va a requerir de tratos distintos. No vamos a llevar con el médico veterinario de perritos y gatitos o de vacas a una iguana. Entonces hay que tener también en consideración eso, que si vamos a adquirir un animalito, dependiendo de la especie que tengamos, o que queramos adquirir, tengamos a un médico veterinario especialista en esa área, porque el médico veterinario, aunque seamos médico veterinario y tengamos un panorama en general de todas las especies animales, hay que recordar que como en los médicos humanos también hay médicos especialistas en fauna silvestre, en equinos, en perros y gatos, y dentro de esas especialidades hay más especialidades. Entonces, eso es lo más importante. No olviden vacunar y desparasitar a sus animales, darles una dieta de buena calidad. Las croquetas o los alimentos de acceso fácil que están que están en los centros, en los supermercados o tiendas de autoservicio, regularmente no son dietas que nuestros pacientes deban de ingerir. Y lo más importante de todo, tampoco hay que darle alimento del que nosotros comemos a nuestros pacientes. Nuestras mascotas. Nuestras mascotas deben tener una alimentación específica y balanceada, y para ello requerimos de la ayuda de un médico veterinario. Mucha responsabilidad y hay que tener bastante cuidado, ¿cierto?, con las mascotas. Doctor, no me resta sino agradecerle por habernos permitido este espacio y derrochar tanto conocimiento. Ha sido muy amena esa conversación. Me siento muy satisfecho de poder saber que existen en el mundo personas con tanto conocimiento que siempre estén dispuestas a darnos esos espacios para poder compartir con aquellas personas que desean aprender mucho más. Esperamos en una próxima oportunidad poder dialogar de una manera más abierta y conocer más avances que se vayan realizando en el tema de las mascotas y de lógica del cannabis medicinal. No, al contrario, muchas gracias principalmente a ti, Carlos, por tomarte el tiempo de formular este cuestionario, de estar aquí atendiéndome. La invitación en general a todo el equipo de Cannabis Vida Perú. Quedo completamente a sus órdenes. Mi cuenta de Facebook, estoy como Juan Fernando Contreras Rodríguez. A sus órdenes, ahí los puedo encontrar, los puedo atender. En Instagram estoy como @delta9, así se escribe, @delta09. En Twitter también cuento con cuenta, por si ustedes desean agregarme. Estoy como @copetrunksdr, es @COPETRUNKSDR. Muchas gracias.
Bueno, que tengas una excelente noche, Carlos. Hasta luego y un gusto. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web cannabisvidaperú.com. Cannabis Vida Perú Podcast no promueve el uso lúdico o recreativo. La ley número 30681, promulgada por el gobierno y publicada en el Diario Oficial El Peruano, autoriza la investigación y el uso informado del cannabis y sus derivados, destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos.